¿Qué tal, amigos? Ya estamos en directo en la tertulia de lunes 5 de junio. Antes de empezar la tertulia, ven esto que tengo aquí, turrones de terror. Turrones de terror que nos ha traído muy amablemente Isabel Guerra. Gracias, doña Isabel. Ignacio, la semana pasada traía papá a rogar, yo me comprometí a traer turrones de terror. ¿Esto cómo quiere que lo repartamos? ¿Los tiramos así o...? Vale, lo que dé para cada uno. Qué menos. Bien, estamos ya en tiempo de tertulia y hoy vamos a hacer la ronda al revés para que termine Arcadio, porque si no, no lo dejan hablar en toda la noche. Entonces, pero sí quiero decir que Arcadio quiere proponer que como tema único, ¿cuál quiere usted No, proponer? yo quiero proponer como tema monográfico para la tertulia de esta noche, visto lo visto el sábado pasado, que si son o no, muchas o son demasiadas, 12 Copas de Europa para un solo equipo de fútbol. La pregunta es, 508 millones de habitantes que tiene la Unión Europea y solo un equipo tiene 12, ¿no es esto un abuso de posición dominante? A mí me parece un abuso. Bien, dicho esto, con lo que yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece bien. Yo no sé si se notó la ironía. A mí me parecen pocas, exactamente. A mí me parecen pocas. Bien, ya saben, aquí somos madridistas, de Las Palmas mejor no hablar. Mejor no hablar porque van a tener un entrenador que no conoce a nadie, no lo conoce ni en Italia, es italiano. Ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa en la nueva campaña. Así que como vamos a empezar a la inversa, ¿de qué quiere hablar usted hoy, doña Isabel? ¿Toca a mí? Hombre, yo creo que las elecciones internas del PSOE está bien que hablemos un poquito, ¿no? Porque, A Juan Manuel le va a encantar. sí, seguro, ahí no se También, sabe cualquier tema todavía me viene qué candidato es, si es Gustavo Mato, si es Ángel Víctor, si por otro lado, bueno, ya casi descartado que Augusto Hidalgo se vaya a presentar, pero bueno, Patricia Hernández estaba ahí también en la palestra. Y bueno, como yo creo que es interesante empezar hablando de eso también. Hombre, los atentados, no cabe duda, de Londres, son importantes mencionarlos, el nivel de seguridad que podemos tener los europeos. Así que hablamos de Champions, vamos a ver si estamos en la Champions también en materia de seguridad. Ni de lejos. Porque seguramente tendremos que trabajar mucho, no estamos acostumbrados a un terrorismo de este tipo, ¿no? Que con nada, muy barato, mata gente, ¿no? Entonces también un tema yo creo que importante para hablarlo. Y bueno, tenemos algo más, ¿no? Por ahí, hoy las noticias, Clavijo, ¿qué dice Clavijo? Ah, Bueno, la entrada del Partido Popular, que no se iba a quedar atrás. Bueno, No se iba a quedar atrás el Partido Popular, la entrada... No van a entrar ni de broma. Que sí, hombre, era Que esperar no los entre. presupuestos. Madrid le ha dicho, olvídate. No Por lo ahora. sé, yo creo que Sí. sí van a entrar conforme a los presupuestos, ya se aprobaron, ya ahora es camino libre. Lo demás es teatralidad, creo yo. Que vamos a ver. Un poco de teatro, Y como seguimos por, hacerse rogar. vamos a ver. Como seguimos por esta banda, don Juan Manuel, y ya le he puesto como un envite aquí en las elecciones, ¿usted apuesta por quién? Yo tengo que escucharlos a todos, ¿no? Como antes. Yo lo que sí creo es que es un tema interesante lo de las elecciones del Partido Socialista por varios motivos. Primero, porque hacemos primarias abiertas, y eso no se hace en todos los partidos. Y segundo, porque es el partido más votado en Canarias, y es lógico que haya personas que estén expectantes a ver qué ocurre con ese partido que es una referencia en Canarias. De lo que va a pasar, visto lo visto en las primarias con Pedro Sánchez, pues me imagino que aquí, por mucho que se hable y por muchos apoyos y por muchos avales que tenga uno y que tenga otro y que se busque a medios de comunicación que le vendan el producto, la militancia al final será la que decida. Entonces, a todos ellos que procuren tener contacto con la militancia y no engañarla. Juan Fernando también, creo ¿Eh? que Juan Fernando también había dicho Sí, que sí, se iba a sí, pero presentar. bueno, aquí todos nos conocemos Pero bueno, y sabemos la usted trayectoria de cada uno y la militancia. Usted no da puntada sin hilo. ¿A quién se refiere que está buscando los medios de comunicación? Generalmente lo que se yo creo que hoy va de rock el tema. Hoy va de marcha. Por favor. No, lo que pasa es que realmente lo que se suele hacer, ya vimos la campaña anterior en el tema de Pedro Sánchez, igual que ocurre en otra, pues bueno, cuando los medios empiezan a suponer cosas, a dar por sentado. Bien. Y a mí la verdad es que ya yo tengo superado el tema de los medios de comunicación y prefiero estar con todos sus problemas, con todas las cosas que alguien puede poner y tal. Yo estoy más por las redes y por estar con la gente y escuchar. El resto es pura propaganda que ya hemos visto que el Partido Socialista, y ocurrirá con otros, terminarán dándose cabezazos y recibiendo palos. Eso en ese tema.
Pero a mí, ni quiero que sea un tema de debate, pero sí a mí me gustaría que todo el mundo pensemos, que cada vez que ocurre un atentado en Europa, que pensemos también las 70 y pico conflictos bélicos que hay por el mundo, que no son noticias, donde antes del atentado de Manchester pues ya habíamos visto muy poquito, ¿sabes? Muy poquito de una bomba que se puso en Filipinas o en la semana anterior con Afganistán, y que las cosas que ocurren en Europa no es porque ellos sean malos y porque vengan a matarnos y porque nos odien lo bien que vivimos, sino porque estamos creando un mundo totalmente enfrentado, ¿no? Y aquello que hablaba Zapatero en su momento del pacto de civilizaciones, cuando tenemos una Organización de Naciones Unidas que no pinta nada y donde se decide por parte de otros países qué es lo que se debe o lo que no se debe hacer, mal vamos, y por mucha seguridad que tengamos, nadie se siente seguro, por mucha seguridad, porque entran en tus casas, tengas o no tengas vigilancia. Eso ocurre, pues lo mismo va a pasar aquí. Vamos a tener que afrontarlo, o realmente que la ciudadanía europea empiece a tomar conciencia de que no podemos llegar al siglo XXI con tantos conflictos, con tanta miseria, donde los españoles salen por el norte y los africanos entran por el sur, y este tipo de cosas debería hacernos reflexionar sobre la pobreza, la miseria y de cómo sustentamos un continente en base a una riqueza que en realidad no es nuestra, sino que viene de otros países, y donde la gente sufre día a día, y donde hay muchísimos refugiados, donde aquí se hace una campaña que me parece muy bien, eso cada uno, para lo del tema de Manchester y con solidaridad y tal, pero aquí tenemos cientos de miles de refugiados que están en la frontera y están mal alimentados, o cuando la Organización Mundial de la Salud o el propio ACNUR habla de que no tiene dinero para alimentar a toda esa población. Yo creo que también los medios, si son gente seria, que en general yo creo que lo son, pero las editoriales son las que mandan, y como a la gente lo que le gusta la marcha, pues las noticias que valen son las que venden, ¿no? Y esto por lo visto parece ser que no vende. A mí me gustaría reflexionar sobre eso. Espero no haberle entendido mal. ¿Responsabiliza usted a Europa de los refugiados que están en nuestra frontera? ¿Ah, sí? Sí. O sea, nosotros tenemos la culpa de lo que está pasando. Nosotros solos no. Pero ellos no. Ellos tendrán también su parte de culpa. Pero claro, cuando ¿Por qué huyen ellos de sus países? Huyen por muchos motivos. Por ejemplo, hay personas que huyen porque, así como hay personas que regalan dinero, que dan dinero en sus propios países, generalmente a través de fundaciones que les ayuda a desgravar, pues ¿por qué no montan un hospital gratuito para luchar contra la pobreza en esos países en los que trabajan, o pagan sueldos como deben? Pero claro, ¿conoce usted África? Son grandes benefactores. Muy poquito. Por estar he estado en Túnez, ¿no? Pero como soy historiador, pues leo, y leo bastante, y miro, y es una cultura totalmente diferente, y nosotros nos da mucho miedo las culturas que son diferentes a la nuestra, ¿no? Hasta la Iglesia Católica tiene miedo, ¿no? La Iglesia Católica es la que está haciendo más en África. No, yo no sé lo que hace o lo que no hace. Y los países esos tienen su gobierno, gobiernos corruptos. Sí. Gobiernos asesinos. Que hemos ayudado a poner nosotros muchas veces. No. Cuando usted, perdone, María, muy largo. Cuando usted, de lo que pase como consecuencia de todo lo que usted dice que es la culpa de europea, en Europa, matando o asesinando aquí. No, yo no estoy matando y asesinando, sino simplemente apoyando gobierno. Mire, o simplemente estos atentados que están sobre Europa son atentados terroristas islamistas. Claro. No como tratan de ocultarlos algunos, todos los gobiernos europeos son islamistas, y esos son los que están atentando aquí. Y no precisamente para defender a la gente que tienen en sus países que se está muriendo de hambre. Lo hacen por un efecto exclusivamente religioso. Y no otro, ¿eh? Y nosotros vamos a Irak o apoyamos determinado gobierno simplemente para llevar la democracia a esos países. Mire, el problema es que el asunto está en que cuando yo oigo hablar así a una persona como usted, que estudia, y que me duele lo que le pasa a la gente. Claro, en general, a todo el mundo. Sin echar mano del argumento religioso, cuando esa religión, porque yo sí digo que es islamista, esa religión trata a la mitad de la humanidad, es decir, a las mujeres, de una forma humillante, machista, degeneradora, me toca mucho el ánimo, por no decir otra cosa. La religión en sí no lo es, como la Iglesia Católica tampoco lo es. ¿Usted ha leído el Corán de adelante pero hubo atrás? época, no. Pues yo sí. Yo casi me lo sé de memoria. Pero es que vamos a ver. Y en el mundo hay 1.800 millones de musulmanes. Momentito. 1.800 millones de musulmanes. Sí. El 15% más o menos estiman que son radicales.
Esos son 300 millones de radicales que creen que haciendo eso, pues claro, cuando uno no tiene aprecio por su propia vida, ¿qué va a pensar de la vida de los demás? Porque ese es el problema, eso es lo que enseña eso. Y tratar de ocultarlo diciendo que nosotros somos los desgraciados, que fuimos los colonizadores de África, ¿cierto? No, yo no he hecho eso. ¿Cierto? ¿Cierto? No he querido ir tan atrás. Lo que sí digo es que las políticas actuales tienen mucho que ver con las decisiones que se toman en el G8, por ejemplo, o se toman en la ONU, o se toman en el Consejo de Seguridad. Eso no justifica. Eso lo Filipinas, Duterte, ¿qué hace allí? Está luchando contra los islamismos radicales también. Ahí no hay nadie más. Bueno, el otro día en un barrio, hace cierto muy poco tiempo, en un barrio parisino, La Chapelle, 20.000 mujeres salen a la calle, musulmanas o no, porque en ese barrio no se puede vivir porque los musulmanes lo han tomado, los machos musulmanes, esos aguerridos, guerreros musulmanes islamistas, insultándolas, vejándolas, humillándolas, no permiten que se crucen miradas, y eso lo permitimos los gobiernos en Europa. No debería ser. ¿Ah? Por eso mismo. Si vives en un estado Este democrático. atentado, hoy se han conocido la identidad de los dos islamistas. Hoy, porque tenía miedo la primera ministra británica de decir que eran islamistas. No, es un atentado terrorista. Y cuando uno oye las primeras manifestaciones de la policía, se queda acojonado. ¿Cómo va a estar excusando, no dando denuncia contra uno de los asesinos? 2 veces. Una señora además denunciando porque uno de ellos estaba tratando de captar a un niño de 6 años. Y la policía no hace nada. Porque le tienen miedo al Islam. Se acabó esa historia. Pero yo estoy seguro que si todos ponemos ejemplo, todos tendremos parte de razón. Porque, por ejemplo, el crecimiento de los talibanes en Afganistán tuvo mucho que ver con la ayuda económica y el material bélico que entregó las potencias occidentales y en concreto Estados Unidos para luchar contra la ocupación rusa. Muchas veces en América Latina, contra gobiernos democráticos, se ha utilizado la contra para ir contra esos gobiernos democráticos. Entonces, muchas veces estamos llevando una serie de políticas, o el mismo caso de Irak. Entonces, muchas veces también hemos demonizado determinados estados, como es el caso, por ejemplo, de un tema inacabado, que es el problema kurdo, o los temas que han habido en el caso de Etiopía. ¿Y quiere hablar de los kurdos? ¿Por qué problema tienen con los kurdos? Perdone, María. Porque los kurdos están repartidos en 3 países. Era un país, Armenia era un país que se creó en la Primera Guerra Mundial. ¿Y quién no permite que los kurdos sean un país? Turquía. ¿Quién no lo permite? Irak, Erdogan, el que pactó con Zapatero la Alianza de Civilizaciones. Bueno, pero es que no es solo Turquía. No, pero es que esa visión es tan sectaria, permítame que se lo diga. Es decir, que en Afganistán la culpa es de los Estados Unidos porque armaron a los talibán. Y entonces, ¿qué tenían que hacer los afganos? Dejar que los rusos los invadieran, los soviéticos, no eran rusos, no eran. Y después los talibanes se vuelven en contra y hoy en día, o con el mismo Al Jazeera, Bien. con el mismo Al Qaeda, perdón, también ha ocurrido lo mismo. Por cierto, que tenemos un conflicto ahí a la vuelta de la esquina porque a Qatar la van a invadir seguro. La van a invadir seguro. Bueno, después de haberme desahogado aquí con este tema, María, perdóneme. No, yo simplemente con respecto a lo del conflicto de los atentados y todo eso, hombre, pues la ONU habrá cometido sus errores, ¿no? Y habrá que mirar bien ahora cómo se coordinan, o la Comunidad Europea, cómo se coordina para poder unirse para evitar esta lacra, pero la base está en la radicalización de la religión. Además, la mayoría de nosotros somos cristianos aquí en España y sabemos que tenemos ahí una herencia de la Inquisición, que también es la radicalización de una religión, y en este caso ellos educan a sus hijos para el odio, para fomentar el odio, ¿no? Entonces, que ellos mismos quieran fomentar el odio a sus propios hijos y a las próximas generaciones, la culpa no la vamos a tener nosotros. Hoy mismo estaba viendo un vídeo que habían mandado por internet sobre que están haciendo una investigación sobre libros de texto que se dan en colegios ingleses, ¿vale? A niños musulmanes en horas extraordinarias, sobre cómo había que amputar brazos y piernas a los que robaban, según depende del robo y la gravedad del robo, cómo se podía seccionar un pie o una mano. Y las penas para los homosexuales, ahí se podía debatir cómo morir, si lanzarlos por un barranco o quemarlos vivos, o sea, una barbaridad. Y están empezando precisamente a analizar estos textos porque se están dando en Europa y esos textos se están enseñando a los niños, o sea que ya se les enseña a ser radicales. Claro, de eso no vamos a tener la culpa nosotros. Ahora el problema lo tenemos aquí, entonces lo que hay que hacer es, en vez de irnos demasiado lejos,
pues lo poco que podamos aportar en nuestro día a día, en nuestras responsabilidades públicas o como podamos, pues intentar echar una mano para solventar esto y sobre todo parte de la coordinación para poder defendernos entre todos. Dos concejales de Ahora Madrid, ahora me acabo de acordar por lo que acaba de decir ella, dos concejales de Ahora Madrid, Podemos, una foto, un selfie, todas, ponía todas, no pone todos, pone todas con el Ramadán. La foto era dos hombres concejales y todos los demás que están ahí, hombres también. Y le contestan, ¿cómo que todas? ¿Dónde están las mujeres? Porque ese es el tema. Y estamos apoyando por no se sabe qué clase de extraño razonamiento. Estamos por ir contra todo lo que venía de atrás, apoyando posiciones como esta. Hombre, ya, en fin. Alcalde. Sí, no, yo desde luego es un tema muy antipático el tema del terrorismo o como se le quiere llamar, ¿no? Porque efectivamente las palabras tienen mucha importancia cuando se habla de estas cosas. Incluso yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho María ahora mismo, pero le cambiaba la palabra radical por fanatismo. A mí me parece que el mal principal que tenemos en esta guerra, que en el fondo se esconde una guerra de religiones, es el fanatismo. Es decir, precisamente cuando las personas se fanatizan hasta el extremo de inmolarse, aquí estamos perdidos. Claro. Este es un asunto en el que realmente no hay un punto de razón. Yo rechazo totalmente que los europeos tengamos culpa de lo que está ocurriendo en estos momentos en Europa. O sea, si yo lo rechazo, yo creo que no ha sido nunca fácil. El orden mundial siempre ha sido un tema muy complejo. El tema de la guerra ha sido imposible acabar con la guerra en el mundo. El abuso también que se ha cometido en los países del tercer mundo, pues llegando ahí a prácticamente apropiarse de las riquezas naturales de esos países, también es muy censurable y muy discutible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no da pie para que nos sintamos culpables, sobre todo la población europea, de que, bueno, que estas cosas nos las tenemos merecidas. Y yo eso no lo acepto. Yo creo que eso no es así. Y por otra parte, efectivamente, yo soy también muy pesimista, porque en el futuro, con estos procedimientos que se están utilizando, pues cualquier muerte es posible en cualquier momento. Es decir, aprovechando una fiesta, una discoteca, un acontecimiento de domingo, sin importar si son niños, personas mayores o lo que sea, absolutamente sin posibilidad de defenderse, o sea, indefensa por completo, que llega un tipo con un tráiler y ¡flash! Y se mete por la calle Tirana para adentro. O sea, eso no tiene justificación de ninguna clase, aunque seamos lo más piadoso que se puede ser con respecto al conjunto de la historia de la humanidad. Tampoco se puede empezar a tirar para atrás y entonces ¿a dónde vamos a llegar? ¿A la época de los romanos? ¿A la época de...? Que no, estamos en el siglo XXI y esto no se puede consentir y no tiene excusa de ningún tipo, no se puede admitir. Yo creo que además es un asunto que tampoco, en fin, no es cómodo para una tertulia, porque ni venir tampoco con documentación, que seguramente que cada uno de nosotros puede traer una lista de situaciones así irracionales como las que están ocurriendo aquí. Cojo una llamada, sí. Porque además hay una cosa, en Canarias, que hemos aquí acogido a todo el mundo, ¿no? Es que Canarias la gente de raza negra del África subsahariana, los hindúes, los japoneses, los chinos, todo el mundo se ha integrado, los musulmanes no se integran. Y no hay nada más que darse una vuelta esta noche, a las 12 de la noche, 2:30, vaya a la Rambla Messi López. Vaya ahí, lo verá usted. Hola, buenas noches. Buenas Hola. noches. Buenas. Y a todos. ¿Tiene usted mucho turrón arriba de la mesa? Tengo esto. Muchos turrones. Me lo trajo su amiga Isabel. Isabel ha venido Voy a promocionar los productos de Teró. a Y agua endulzar la también. tertulia, pero está muy amable la tertulia, ¿eh? Todo.
salió el alcalde Hidalgo diciendo que ya los taxistas pueden, o sea, que ya no libraban que se obligaba a no trabajar, sino que podían continuamente. Lo dijo la autonómica hoy. Sí. Dicho lo cual, el Partido Socialista con Pedro Sánchez está a 3 puntos. A 3 puntos de alcanzar a Mariano Rajoy, que seguro que le va a ganar de calle. Porque eso es lo que yo digo, porque de mi familia solo son 150 votos que salen para municipales y para generales. Yo al PP no le doy ni agua. El PP le metió una miseria, diga, estamos todos parados. Nada más. Venga, gracias, Nicolás. Bueno, lo que tú quieras. Hombre, lo que confundir el mensaje Occidente frente a Occidente es un poco complicado, porque no es así. Si bien es verdad que en estos momentos todos tenemos que estar unidos, es decir, frente al terrorismo, lo peor es dividirse y echar culpa a todos lados, menos para el que tiene la culpa. Matar, el que es responsable de matar, es el que mata. No es nadie más, es el que mata. Por lo tanto, ahí está la responsabilidad. Otra cosa es que vendamos armas a estos gobiernos corruptos o que se conquisten países de manera fatídica, que los medios de comunicación no lo recogen, también tenemos que decirlo también, y que a lo mejor en Europa interesa que esto salga. Pero es un hecho cierto que tenemos que ser claros y contundentes a la hora del terrorismo, porque si no, el mensaje se desdibuja. Y frente al terrorismo, tolerancia cero. De ningún tipo, no lo justifica nada ni nadie. Y además, ¿por qué? Una de las cosas, Francia, por ejemplo, se cuestionaba por qué ciertas personas occidentales de repente se radicalizaban y se hacían de la banda, por ejemplo, ¿no? Vamos a llamarla así. ¿Qué es lo que pasaba para que esas personas de la noche a la mañana pues, se fueran a Siria, a practicar tiro, a hacerse del ejército de los yihadistas? ¿Qué es lo que estaba pasando? En cualquier caso, se decía que también había clases muy bajas que estaban muy enfadadas por su situación de desempleo, su situación de pobreza, de marginación y todo eso, que hacía un caldo de cultivo también para que esas personas de alguna manera buscaran un hilo conductor que a ellos lo resarciera de esas cosas. Eso habrá que verlo también y habrá que, por eso las bolsas de pobreza hay que verlas sin decir que la pobreza tiene la culpa tampoco del terrorismo, porque no es verdad, porque hay gente pobre y no es terrorista. Pero es verdad que habría que mirar cuáles son las causas que están generando que occidentales se vuelvan yihadistas. Porque está pasando, porque son gente con nacionalidad inglesa, son gente con nacionalidad francesa, son gente que ha nacido, se ha criado aquí, tiene hijos de aquí. ¿Por qué? Cambia. Chicas que en Lanzarote las detenían, en Fuerteventura, me parece, las detenían porque se habían convertido, se estaban convirtiendo al yihadismo y además de manera radical. ¿Qué pasa con todo eso? Y luego también hay que ver por qué en este caso falló tanto, porque había un señor que tenía unos antecedentes muy marcados, de incluso los vecinos, de haber denunciado. ¿Por qué falla todo el proceso? Quizás creo que no estamos acostumbrados a este tipo de terrorismo y que algo de todo esto se va a aprender y seguramente, y a mí lo que me horroriza es que nos pongan tantas medidas de seguridad que ya para ir al aeropuerto te tienes que pasar desnudo, ¿no? Porque para que veas que si no pasan con armas, pasa que cogen un coche, y si no cogen un coche te cogen un palo. Es decir, hasta qué punto, y además los tíos preparados para que los mataran, porque se pusieron hasta, esto... Eran falsas. Eran falsas, pero precisamente para que los mataran, porque eso sabes tú que los iban a matar a tiros, ¿no? Entonces, reflexionemos sobre todo esto, hasta qué punto hay caldo de cultivo para que se genere dentro de la nacionalidad del país occidental un yihadista. ¿Qué consecuencias y qué causas son las que producen eso? Bien. Voy a coger una llamada, pero tenemos una policía en España extraordinaria que está luchando contra eso de una forma eficaz. Claro. Y sin embargo, le oigo decir a la primera ministra británica que, hombre, es que las páginas de internet, en el siglo XXI, tú no puedes... Se cierran páginas de internet de descarga de música y de películas y no puedes cerrar una página de esto. Es que es una cosa asombrosa, la verdad. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por el programa y a todos los tertulianos. Sí. Yo, bajo mi punto de vista, pienso que lo peor que hay con las religiones son los fanatismos y los apegos. Eso hay que dejarlo a un lado. La mejor religión es al prójimo como a ti mismo. Que digan la verdad de lo que piensa, aunque el otro piense lo contrario, eso se debate, pero sin decir una mentira.
Porque si yo digo que a usted no le gusta, pues se lo digo en su cara y usted me dirá, ¿y por qué? Le diré el motivo. Eso pienso yo. No soy partidaria de ningún terrorismo, pero en ningún sitio. Ni en la casa, ni en la calle, ni en las fronteras. Yo pienso que cada país tiene que acoplarse con lo suyo. Que se acaben las guerras, que viva la gente en paz. Que lo peor que hay son los apegos, porque no tenemos nadie nada de nuestro. Porque vas por la calle, te caes, te matas y ya se te acabó todo lo que tenías. Lo peor son los apegos y los fanatismos. Porque yo conozco católicos, fanáticos que después me demuestran que de católicos no tienen nada, ni de nada. Así que las religiones, lo peor que hay es esto. Yo pienso que a mí me puso alguien aquí para hacer el bien dentro de lo que yo pueda. Y el que no se conforme con lo que yo digo, lo debatimos entre los dos. Pero esas guerras no llevan a ningún sitio, ni a los hijos, ni a los padres, ni a nadie. Muy bien. Eso hay que erradicarlo del mundo. Gracias por su llamada. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con la señora. Lo que pasa es que un tema tan delicado como este es fácil por la tangente o generalizar o decir que la culpa es de tal. Si no es cuestión de culpa. Usted hace un tiempo me dijo, porque tenemos algunas diferencias. Bastante. Y para usted, ¿qué es lo que quiere para...? Una pregunta creo que iba un poco sobre qué sería lo de la vida digna de una persona. Y yo le contesté, creo que toda persona tiene derecho, por lo menos, a tener una sanidad, ¿no?, que permita vivir con salud. Toda persona tiene derecho a una educación que le permita tener una serie de instrumentos que a su vez le puedan llevar a su proyecto de vida profesional, desde el punto de vista profesional. Creo que es importante que toda persona tenga un techo donde cobijarse y un salario digno. Si yo defiendo eso como persona, ¿por qué no le ofrecemos también lo mismo al resto de la gente? No creo ni que sea culpa ni de un gobierno corrupto, ni de tal, ni de no sé cuánto. O sea, ¿por qué no ofertamos lo mismo? Eso por un lado. ¿A quién? Intentar que eso se llegue al resto de países. Es decir, cuando, por ejemplo, vamos a ver, yo no tengo ningún problema. Usted está instalando una utopía. Bueno, yo creo que también es bueno, ¿no? También era una utopía que el hombre llegara a la luna, ¿no? Bueno, pues estoy en esto. No tengo por qué. Quizás a lo mejor hace falta muchos utópicos y dentro de X años, pues a lo mejor la utopía se hace realidad, como por ejemplo un coche eléctrico, ¿no? En España tenemos una sanidad digna, una educación digna. ¿Tenemos eso? Todo depende del nivel de exigencia. Yo creo que España tiene una de las mejores sanidades de los servicios sanitarios del mundo. Otra cosa es cómo se lleve en una comunidad o se lleve en otra, etcétera, ¿no? Y eso, trasladándoselo a la República Centroafricana, ¿cómo lo hace? Yo no soy tan experto en eso. Lo que pero quiero es que hablar así es muy fácil. No, pero vamos a ver. Tirar piedras hablar así no es fácil. No, hablar es fácil. No, hacerlo vamos no a es ver, difícil. claro, pero vamos a ver. Usted hace fácil. Sí, pero vamos a ver. Yo lo hago fácil en el sentido de que hay personas, porque yo no he estudiado eso. Es decir, si queremos que haya un reparto de la riqueza en este país mucho más equitativa, alguien sabrá cómo hacerlo, ¿no? ¿O no queremos hacer eso? O vamos a tener... Y yo no me quiero ir del tema. Juan Manuel, no, yo tampoco me quiero ir. La condición humana está por encima de todas esas consideraciones, porque usted coge el planeta, lo pone en un plan así, y le da, lo cuadricula, y le da un cuadrito a cada persona de este planeta, y a los 5 minutos ya hay alguien que se ha quedado con los 2 cuadrículos del vecino. Es decir, que según usted, una persona nace ya con eso, o se le enseña. No, todo lo contrario. Es que la condición humana está cargada de egoísmo, de hipocresía, de cinismo, es que partimos, pero no creo que nadie nazca así, ¿no? Todos. Bueno, yo creo que no. Por eso ya empezamos con diferencias graves sobre la concepción del ser humano. Iguales? Nacemos iguales. O sea, que nos hacemos malos, nos hacemos buenos a lo largo de la vida. No es ni nos hacemos buenos ni nos hacemos malos. Toda persona nace y no creo que nazca. Eso es propio de la condición humana. Bueno, vamos a ver, yo sé que se han hecho estudios sobre las tendencias suicidas de una persona, lo que sea, pero yo no creo que haya cosas de que cuando uno desprecia a otra persona, eso ya le venga en el ser humano. Bueno, yo no creo en eso, o no quiero creer, y así soy más feliz. Pero esta doctrina, es bien, decir, pero a lo que iba, yo lo que me gustaría que eso también existiera, no solo en mi país, sino que también existiera en otros países, evidentemente, ¿no? Y creo que somos lo suficientemente ricos para hacer eso. Solo hay que ver los llamamientos que se ha hecho, y lo comenté antes, de las grandes organizaciones internacionales, por ejemplo, con el hambre que existe en el mundo. Porque también es verdad, bueno, no lo voy a comentar porque después ya sé que me van a salir con el tema de la alimentación, pero sí, eso es mi postura. Bueno, yo como no hablo para cambiar pareceres de nadie de los que están aquí,
sino que hablo un poco para la gente que nos escucha y ayudarles a reflexionar, Vale. yo lo dejo ahí. Pero usted tocó otro tema muy importante sobre la situación en la que están viviendo determinada población religiosa. Por ejemplo, nos centramos en el tema. Yo, en ese aspecto sí tengo claro, vamos a ver. Toda persona que viene a Europa y toda persona que entra en un país con unas normas, tienes que respetarlas. A mí no me vengas con tu historia de que si yo soy religioso y yo necesito de... Mira, tú has venido a Suiza, que es un país laico, y aquí nosotros vivimos así, si no te gusta te vas. Yo en eso estoy de acuerdo, que yo no soy tonto. O sea, es que a veces la gente piensa, no, como es socialista, los socialistas quieren... No, perdona, podemos ser tontos. De la misma manera que cualquier persona que recibe una ayuda del Estado, las personas tienen que responder de esa ayuda. Y no podemos tampoco permitirle, no, le damos este dinero, después miramos para otro lado para que tengamos la economía sumergida. Y después decimos aquí que el paro, claro, el paro está así, porque claro, como la economía es sumergida, yo no voy en este plan de hipocresía, ¿no? Entonces yo lo que sí creo, que si vienes a un Estado democrático, en ese Estado democrático tienes que tener los mismos derechos que el resto, pero también tienes que respetar lo que hay. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en diferentes países simplemente con el tema del burka. Por ejemplo, por un tema de seguridad. Oye, pues si aquí se toma esa medida y ninguna persona puede venir, pues lo siento mucho, no sales de tu casa. ¿Entiendes? Porque lo mismo está ocurriendo con la iglesia copta en Egipto, ¿no? El gobierno egipcio no está haciendo nada para proteger a los cristianos allí, pero claro, todo se basa en la religión, y yo prefiero hablar de personas, que cada uno interprete el mundo como quiera. Yo tengo claro que cuando me mueran, no voy a ningún cielo, solo tengo claro, por mucho que se diga que aquí somos españoles. A mí no me han dejado quitar de la Iglesia Católica, por ejemplo. Bien. Ahora seguimos. Y lo último del tema, que es muy importante para retomar, lo del tema de la educación para la ciudadanía, que muchas veces se ha hablado de que no, es que tú lo que quieres es mentalizar y tal. Pues mira que estamos viendo lo mismo. Bien. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas. Vamos a ver, nosotros podemos tener posiblemente unos riesgos mayores que los españoles, porque nosotros al tener las armas internacionales, obviamente cualquiera se mete por ahí. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué gobierno o qué partidos han estado en el gobierno que no les interesa que Canarias sea una comunidad autónoma? No, que las aguas que no haya aguas internacionales, sí. que no haya aguas internacionales. Sí. No lo entiendo. Yo no sé qué interés, no sé, por parte del gobierno de Canarias. Usted sabe que nosotros somos islas, pero no somos un archipiélago. No somos aunque archipiélago. desde el punto de vista geográfico sí. Evidentemente. Sí. Entre Tenerife y Gran económico, Canaria sí. hay un corredor que son aguas internacionales. Exactamente. Desde Tenerife y Gran Canaria hay un corredor que son aguas internacionales. Eso es. Por lo tanto, nosotros no somos un archipiélago. ¿A quién le interesa que nosotros no seamos un archipiélago? Quizás el que nos pueda contestar. Vale. Buenas noches. Buenas noches, María. Ahora contesta. Arcadio, tú. Sí, bueno, yo, bueno, de lo que Pasado estaba... llama a tu puerta. De lo que estaba comentando Manuel Betancor antes, simplemente decir, bueno, que con las características del ser humano nacemos todos, pero dependiendo de lo que alimentes a lo largo de tu vida, pues así serás o no, porque si tú lo que fomentas o lo que alimentas en tu vida es el odio, el egoísmo, la envidia y todo eso, pues así serás. Si lo que fomentas es la parte positiva, pues... simplemente un apunte. Y luego con respecto al tema de lo que estábamos hablando, del tema del yihadismo, de la pobreza, de que viene un poco todo ahí, como comentaba antes, ¿qué podemos hacer nosotros ante eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que está más al alcance de nuestra mano, intentar esforzarnos con el tema de servicios sociales, estar más atentos, puesto que, como decía aquí el señor, nosotros estamos mucho más expuestos que en partes de la península, entonces estar atentos sobre todo con los nuestros, pero no los nuestros me refiero el canario como el gofio que solo nació aquí y ya está, sino los que vivimos aquí, ¿no? Que somos los que también necesitamos. Ahora mismo tenemos un problema de indigencia y de gente viviendo en la calle que es tremendo, ¿no? Porque después con estas situaciones, como si dijéramos, extremas de vida, pues luego pues vienen los descontentos y bueno, pues a lo mejor te viene uno contándote pajaritos de colores y dices tú, bueno, ¿qué sentido tiene mi vida? Pues mira, me voy a ir por ahí que por lo menos me ofrecen maravillas cuando me muera o no lo sé. Yo simplemente un poco intentar nosotros hacer lo que esté en nuestra mano, ¿no? Y lo que está en nuestra mano es lo que está cerca. Intentar solventar los problemas que tiene nuestra gente de pobreza, de paro
y de inseguridad, y también estar atentos, porque nosotros estamos mucho más expuestos que el Es resto. verdad lo de la indigencia. El otro día me quedé impresionado con una Si te situación enseño las fotos que me han mandado hoy, Bueno. de las 40 casas que están retirando hoy la valla, por fin, del solar gigante, que los vecinos se han organizado todos, pero de una forma... Primero se organizaron los de los apartamentos Astoria, después todos los de la calle Colombia por el tema de los bares. Ahora todos los edificios que colindan con ese solar que da a la calle Pelayo y a la calle El Cid delante de las 40 casas, tienen prohibida que sus hijos se asomen a las ventanas, porque lo que se ve allí diariamente es tremendo. Ya no solamente las 2 o 3 chabolas de los ocupas, mira, las maletas de los turistas de los hoteles de alrededor tiradas ahí, todas abiertas de haber robado las maletas, que se nos cae la cara de vergüenza. Todo el solar podrido. ¿Me lo mandas? Atendiendo, además tengo muchos vídeos y muchos de ellos ni los comparto porque me da yuyu, para decirlo claro. Perfecto. Me da yuyu, porque es una cosa tremenda, y además los vecinos escuchan cómo gente se vende su cuerpo por 5 euros. Esa gente lo está pasando fatal. Tienen que intervenir servicios sociales y luego la seguridad, porque vamos, si entro en ese tema, Vale. la ristra de robos que ha habido esta semana en Guanarteme, vamos, no quiero ni contarlas, la verdad. Por contestar así, no, ¿por qué no somos un archipiélago? Bueno, somos un archipiélago. Otra cosa es que formalmente no se nos ha dado esa categoría, y Eso. probablemente porque hay miedo, hay bastante temor a que efectivamente Canarias, en el sitio en el que ocupa, dentro de lo que es el planeta Tierra, en esa situación de privilegio entre 3 continentes, pues pudiera tener una entidad propia y un desarrollo propio. O sea, una comunidad con más de 2 millones de habitantes, hoy día con un clima envidiable, con unas condiciones magníficas, pues para ser evidentemente una plataforma, si fuera considerada como archipiélago y tuviera esa autonomía, en fin, que sobre el papel se tiene, pero que en realidad no es verdad, pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero yo estoy un poco, esta noche estoy un poco raro, porque vamos a ver, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Isabel Guerra cambio climático abrió de la Trump. tertulia con unos turrones que se trae de Terror para endulzar la tertulia, Y agüita. y Eso está aquí. el señor Betancourt nos coloca... Ella proponía que habláramos de las elecciones internas del PSOE, Yo también que son el día 23 de julio, el las Congreso primarias, la dijo también. y el futuro, y también lo que va a ocurrir, que es lo que hacemos los lunes. Los lunes, María, nosotros aquí nos ponemos a imaginar lo que va a ocurrir en el archipiélago canario dentro de una semana. Ah, muy bien. Y la semana pasada era el tema de los presupuestos generales del Estado, donde Canarias tuvo un protagonismo espectacular, ¿no? Porque efectivamente Canarias, yo creo que nunca se había hablado tanto en sede parlamentaria en un debate sobre el presupuesto como de Canarias como se habló la semana pasada. Con fotos y en fin, y con esos votos tan Pero te decisivos. podemos revuelto. Sí. Una cosa tremenda. Luego, hoy, no sé por arte de... ¿Por qué asunto? Yo que venía para hablar de las copas del Real Madrid, de la Copa de Europa, de repente nos hemos metido en un charco súper desagradable, porque el tema del terrorismo internacional es algo que yo personalmente tomo todas las cautelas del mundo, y además lo dejo en manos de las personas que tienen pues, propuestas de solución a este asunto, que lo veo muy feo. Aparte que es muy complicado, ¿no? Y tampoco quiero entrar ni por un lado ni por el otro, justamente en lo que yo critico, que es el fanatismo. O sea, yo no quiero ser fanático porque yo estoy con los buenos, que es verdad, pero no quiero ser fanático de eso. Y, Juan Manuel, un cierto grado de utopía está bien, siempre y cuando no sea mayor que la distopía. O sea, el problema está en que no podemos vivir la utopía. Ya eso, el mismo Carlos Moro lo dejó ahí apuntado. Y es verdad lo que dice Juan Carlos, que el señor Rousseau, que tú habrás leído bastante también de Juan Jacobo Rousseau, ya dijo que el hombre en sociedad es muy complicado. Es decir, el hombre en estado es de naturaleza bueno, pero cuando se pone a formar parte en sociedad de grupos entonces la cosa se empieza a complicar, y efectivamente este es lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Que tenemos
nubes y claros, porque hay que reconocerlo. Esta noche estamos muy filósofos y yo creo que tenemos un poco de todo. Al señor que llamó antes, mire, yo creo que una de las conquistas de las que prácticamente no nos hemos ocupado y de las más importantes de los canarios es conseguir que la denominación de archipiélago, porque es que es una cosa geográficamente es muy obvio. Entonces, no sé, es un tema que nunca se quiso ni siquiera incorporarlo al Estatuto de Autonomía, que era, yo creo que la primera línea, tenía que estar ahí. Hola, buenas noches. Oiga, buenas noches, señores. Buenas noches. Vamos a ver, don Juan Carlos. Yo le iba a decir a ese señor que tiene usted a la derecha, Sí. señor Betancourt, parece que se llama, ¿no? Sí, Betancourt. Sí. Que antes le explicó a usted 4 cosas de derechos, que tenía derecho a una sanidad, tenía derecho a no sé qué cosas, ¿no? Sí. Pero nunca dijo las obligaciones que tiene que tener. ¿O usted no tiene obligaciones? No tiene obligaciones ninguna. Todo es derecho. Pasa como en una casa. El niño tiene todos los derechos. Pero oiga, que tiene que lavar los platos, no, eso no lo hago yo porque no es mi obligación. Hay que tener sus obligaciones también, no todos los derechos. Hable cargo de los desestidos, hombre, los socialistas que tienen que las riquezas de sus señores, unos sueldos privilegiados. A ver qué obrero tiene el privilegio que tiene esos señores. Muy bien. Yo creo que en España en ningún sitio, ni el presidente del gobierno. Muy bien. ¿O usted qué cree? Sí, sí. Yo me he significado con los estibadores. Ellos saben lo que pienso. Me han llenado la fachada de huevos, o sea que ya saben lo que pienso los mismos, ¿no? Hombre, claro. Venga, gracias, ¿eh? Y el señor Betancourt me ha defraudado, ¿eh? Muy bien. Porque al principio empezó con una metida de pata del carajo, ese hombre, ¿eh? Muy bien. Venga, ahora bueno. le contesta. Isabel. Bueno, yo creo que España tiene en el bagaje historial, tiene el terrorismo etarra, que no tiene nada que ver con este, y después tiene el terrorismo islamista, que se cebó, yo creo que de Europa, los primeros fuimos nosotros el 11 de marzo de 2004, ¿no? 193 víctimas del terrorismo, de este terrorismo que para nosotros era totalmente desconocido. ¿Qué ha hecho el gobierno en lugar de esto? Yo creo que, bajo mi punto de vista, y por lo que yo veo más cercano a lo... Es decir, tenemos menos guardia civil, porque hay menos guardia civil, tenemos, bajo mi punto de vista, una seguridad que dista mucho de poder atajar problemas. Yo no digo que España sea insegura, vamos a ver, no, pero a mí me da claras muestras de que tendríamos que invertir más en seguridad. Tendríamos que, aparte de que hemos aprendido, ese 11 de marzo sirvió para aprender que teníamos que traducir al árabe y saber lo que estaban diciendo. Hemos aprendido a saber dónde nosotros mismos teníamos la pólvora y la fueron a buscar tan fácilmente. Hemos aprendido cuáles son las ramificaciones. Todos los días se detiene a muchísima gente que tiene que ver con el islamismo, en España también, pero es verdad que en cuerpos de seguridad del Estado se ha ido menguando, y yo te lo digo por Canarias precisamente, y si vamos a aterrizar por Gran Canaria, si vamos a aterrizar por mi municipio, si vamos a por ello, porque se ha bajado muchísimo. Hombre, yo sé que a los guardias civiles se les ha dado mejores condiciones laborales, y eso es muy importante, pero a la par se tenía que ver aumentado los efectivos, porque tenemos, por ejemplo, en Teror, por decir, no tenemos guardia civil por la noche, ni policía por la noche, y no quiero decir que Teror sea inseguro, pero es verdad que algo tendremos que hacer, porque estamos abiertos, y ahí sí, lo de las aguas internacionales lo conecto también, abiertos al mundo, y en ese sentido sí que tendremos que tenerlo en cuenta. Creo que España haya aprendido de ese 11 de marzo, que para nosotros fue fatídico, pero dista mucho de aprender mucho más. Y si Londres se le está atacando, si Francia se le está atacando, nosotros no tenemos por qué pensar que nosotros no somos objetivos. Juan Manuel. Vamos a ver. El señor que llamó, que dijo lo del tema de los derechos, pero también deberíamos tener deberes, yo me imagino que está de acuerdo con los derechos. Bueno, no atacó los derechos, o no atacó, perdone, no dijo nada en contra de los derechos, pero también hay que tener deberes.
Los deberes son las leyes y las normas que nos hemos dado todos, no hace falta hablarlas. ¿Que no utiliza la palabra deberes? Vamos a ver. Cuando estaba hablando Arcadio y yo decía que toda persona, cuando viene a un país, tiene que acatar esas normas, yo estoy hablando ya de deberes. Ahora, si la persona lo que quiere es que diga la palabra deberes, pues sí, ese es un deber. Pero el deber de toda persona es, y lo dijo la señora que llamó al principio, es que los demás tengan lo mismo que he podido tener yo. ¿Vale? Entonces, pues para eso, el mismo derecho que tengo yo lo quiero para el resto. Pero también tienes que asumir los deberes. Esa es una cuestión importante. Y en cuanto al Arcadio, que hablaba del tema de la utopía, pues... No, que estoy de acuerdo. Sí, pero claro... Pero no puede ser nunca mayor que la sí, pero distopía. claro, pero es que es normal, el ser humano depende de... O sea, Arcadio, tenemos que dar una cuestión aquí de... Tú sabes que el mundo siempre se ha regido por diferentes normas, ¿no? Desde las normas divinas, ¿no? A las normas democráticas, ¿no? O al poder que da el poder, el tener los medios necesarios para imponerse a los demás, ¿no? Y así se han ido formando los estados, ¿no? No por convivencia. Pero en el mundo en el que vivimos, después de haber pasado por una guerra mundial en la que murieron más de 60 millones de personas, podíamos haber aprendido algo de eso e intentar crear un mundo más humano. En un principio Wilson, cuando creó las Naciones Unidas o la Sociedad de Naciones, iba en ese camino. Después la ONU se ha convertido en lo que se ha convertido. En el momento que tú dices que 6 países deciden por la mayoría, es lo que hay. Pero eso serían cuestiones mucho más profundas. Yo sí creo que las personas deben de desear para los demás el mismo bien que tenemos para nosotros. Lo estamos viendo pues muchas veces, ¿no? En el mundo local, ¿no? De necesitar un parque y al siguiente día el parque no se cuida como se debiera, o se llena de graffiti, o en fin, o querer ciertas cosas y después... Pero con eso tenemos que convivir, y para eso están los deberes, y los deberes está la ley, igual para todos. No solo de los que tienen que regir este país a través de las diferentes instituciones, sino también para el propio ciudadano. ¿Vale? Entonces eso es lo único que yo pido. ¿Qué es utopía? Pues bueno, yo tengo la gran suerte, que quizás no tengan otros, de que se me haya invitado a este medio y pueda exponer mis ideas, ¿no? Y con respecto al tema de las aguas internacionales, usted lo tiene que recordar, porque aquí se trató durante muchísimo tiempo, venía una serie de personas que habían creado una plataforma, pero que todo eso tenía que decidirse en la ONU, ¿no? No, para que las aguas internacionales o en la Unión Europea. No, es que España no pidió eso, ¿no? Pero aquí se hablaba de que la solución tenía que ver porque España llevase eso a la Unión Europea o a las Naciones Unidas. No. Pero tan mal nos va que haya aguas internacionales cuando esto es un flujo de gas. Cuando es un flujo de gas. No, en el tema de control totalmente de acuerdo, pero que es verdad que aquí a reparar barcos... pero no solo control. Cuando se dio la polémica por el famoso el petróleo, que aquí decían, no podemos permitir... ¿Cómo que no podemos permitir? Nadie hizo nada. No, es que no estaban en nuestras aguas. O sea que, por mucho que nos opusiéramos, no estaban en nuestras aguas. Entonces habrá que regular eso. Imagine usted que encuentra... Pero es verdad que ¿dónde van a reparar esos barcos? Los que pasan por aguas internacionales, pues generalmente si entre Fuerteventura y Gran Canaria de repente hay un yacimiento de petróleo, en agua internacional. Eso es agua internacional. Y no se lo diga muy alto. Viene para acá. Hola, buenas noches. Hay que regular eso. Hay minerales ahí, ¿eh? Sí. Hola. Eso a la señora Guerra, que opinan respecto al tema de la fuga de empresas industriales que se están yendo de ahí, de la Villa Mariana de Teror. Pues sí. No sé si sabrá que recientemente los bollos de Teror pues ya se han ido para Inaga. Y luego, de las 3 fábricas de chorizo que habían allí, con la denominación de origen, chorizo de Teror, una también ya se ha ido para Inaga. ¿No cree que se debería plantear en un pleno del Ayuntamiento de Teror que se controle el tema de la denominación de origen? Porque si se va a Inaga, ya no es chorizo del Teror, ¿no crees? Vale, muy bien, es verdad. Es verdad. Pero mire, ella lo viene denunciando y defendiendo ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Eso al respecto. Y luego, no sé si usted vio, don Juan Carlos, la semana pasada, en unos periódicos locales, que el nuevo piloto del Cabildo viene a eliminar 2 zonas industriales de aquí de la capital, Escalerita y Níger, y la Cruz de la Gallina, en Telde. ¿No cree usted que es una movida un poco rara del señor Morales? Lo que pretende es que se vayan todas a su municipio, a Güimes, a Arinaga.
Lo de Antonio Morales lo voy a tratar un día específicamente aquí. Monográficamente. Vamos, Pero monográfico está Antonio programa Morales. entero, ¿no? Sí, sí. Vale. está viendo el plumero. Sí, sí. Yo le aviso además cuando vayamos a tratar los presidentes del Cabildo. Gracias por su llamada. María. Bueno, yo quería comentar varias cosas. Lo que había comentado Isabel sobre el tema de las fuerzas de seguridad, yo también estoy de acuerdo en que hay que reforzarlas. Yo, por lo que veo, el gobierno de España ha defendido siempre las fuerzas de seguridad. Entiendo que en los últimos años de crisis pues se hayan recortado los presupuestos porque había otras cosas como servicios sociales. Porque se aumentaron, vamos a ver, el nivel de los trabajadores, los descansos, las horas de descanso, se han mejorado las condiciones laborales y acompañadas de esas medidas de mejora laboral se tuvieron que acompañar más plantillas. ¿Por qué? Porque ahora hay gente que descansa como tiene que descansar, pero hay sitios donde no se llena. Hay que reforzarlo, pero que yo entiendo, ¿no?, desde mi humilde opinión, que con esos años de crisis, pues a lo mejor se ha habido recortes en algunas partidas porque habían otras mucho más fundamentales, como era la creación de empleo, como eran servicios sociales, pero que sí pienso y confío en que se aumentarán las partidas, porque yo también apuesto por aumentar la seguridad y por aumentar la capacidad de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero si pensamos en nuestros partidos políticos a nivel nacional, que están todo el rato machacando y prácticamente, bueno, literalmente en contra de las fuerzas del Estado, en contra de la Guardia Civil, en contra de la policía, en contra de los militares, además lo dicen abiertamente, no me lo estoy inventando, pues complicado. Normalmente podemos. Entonces te digo que encima es que hay grupos políticos en España que están en contra de tener unos servicios o unas fuerzas de seguridad adecuadas al tiempo que estamos viviendo. Eso, simplemente esa puntualización. Luego, como estábamos hablando de las aguas internacionales, quería comentar, cuando voy de paseo por la isla con los turistas, a mí me gusta decirles que somos plataforma tricontinental abierta al mundo y que nos interesa mucho porque, bueno, tenemos fauna marina, pescaditos que van de un continente a otro, se pasan por el archipiélago canario, que tenemos muy variado, y cogemos los pescaditos, nos los comemos, el turismo que viene de todas las partes del mundo, pero claro, lo que no nos interesaba antes, digo yo, antes, durante y después de la conquista, era el paso de los piratas que venían de todas las partes del mundo. Bueno, pues también hoy en día, entre comillas, esos piratas es que se nos cuela entre todo ese turismo y todas esas bondades de ser punto estratégico, pues también se nos cuelan otro tipo de gente que no son tan deseables. Entonces, bueno, lo del tema de aguas internacionales, yo también apostaría por crear un archipiélago y por tener controladas nuestras propias aguas. Y luego quería hacer una pregunta, ya que estamos en la capital... Eso no son las tesis del Partido Popular, ¿eh? ¿Cómo? Que las tesis de dar a las comunidades autónomas o hacer las aguas nacionales no son las tesis. Pero es que no son españolas. Por eso, pero tampoco hay una defensa como la puede haber de podemos discutir si la soberanía es española o canaria. Probablemente habrá mucha gente que diga, no, estos son aguas españolas. Pero es que tampoco. De todas maneras, es una opinión sencilla y simple de que yo preferiría tener las aguas controladas. Ahora es un tema que se tiene que trabajar en profundidad, saber de qué va, hacer estudios, y quien tenga que decidirlo y quien se esté ducho en el tema y que tenga la capacidad de tomar la decisión, que lo haga. En principio, a mí me gustaría tener nuestras aguas controladas. ¿Qué pregunta iba a hacer? La pregunta que iba a hacer era, porque yo creo que les habrá tocado en algún momento, ¿qué les parece el 400 taxistas en huelga por la avenida Marítima pitando durante toda la mañana, ya tercer paro de los taxistas? ¿Qué opinión les merece? Aunque ahora empezamos el último turno, pero bueno, podemos hablarlo. Eso aquí el tema municipal se habla los jueves. Sí. Vale, no, yo simplemente como es la capital y son 400 taxis, al resto no habrá afectado también. Ella ha venido muchos jueves. Vale. Sí, los jueves también me toca, cuando no, simplemente porque... Hoy, María, te tocó una tertulia rarísima, porque yo no sé exactamente de qué estamos hablando. No, yo tampoco, me ha sorprendido, yo venía súper preparada, pero los temas han sido como muy amplios. Mucha filosofía. Es la estrategia de Juan Manuel. Te aseguro que confundiendo Por empezar para acá. la culpa de la Juan Manuel es un peligro. Por empezar para acá. Es un peligro. No, nombrar Sí, yo pensando en los yihadistas, pues Pero no. mira, da vamos a ver, vuelta. que no te podrás quejar, ha habido más llamadas que otras veces. Yo no me quejo, pero Ha habido más llamadas que otras veces. Solo una vez, Juan Carlos le dejó el turno de cierre a Juan Manuel y casi no salimos de aquí. No, vamos a ver. Hablando en serio, mira, el martes pasado, parece que fue ayer, ¿no? El martes pasado se cumplieron 34 años del Estatuto de Autonomía. Teníamos el Día de Canarias, el Estatuto de Autonomía tiene ya 34 años, que no es ninguna broma, ¿no? Fue un día que pasó desapercibido. Bueno, no el año pasado, el anterior, es decir, el gobierno de Canarias no se ocupa
para nada de que tengamos un aprecio a digamos, a un hecho histórico tan importante como es nuestro primer Estatuto de Autonomía, nuestro primer Parlamento, la capacidad de hacer leyes en Canarias, etcétera, etcétera. Se han desperdiciado, pues, un montón de años, unas competencias, y eso sabe también el señor Betancor más que yo, en educación, competencias, todas las competencias en educación, se han ignorado. Yo creo que incluso se ha despreciado y así nos va, claro. Ahora mismo hay muchísimos canarios que tienen más de 30 años, evidentemente, yo tengo bastante más de 30, 2 veces, que ni sabe, probablemente si están escuchando esta tertulia, una parecida a esta, dirá, ¿y qué es esto de las aguas canarias y tal? ¿Qué diferencia hay entre llamarse autonomía canaria o archipiélago canario? Por eso decía que hay que saber del tema, tener datos. Porque... o archipiélago canario. Y la diferencia es bestial, es enorme. En fin, yo no quiero tampoco meterme en este asunto porque yo sé que estamos acabando ya la tertulia, no tenemos tiempo de profundizar demasiado. Pero sí merece la pena algún día. Claro, es un tema que nos corresponde a nosotros, un asunto. Por eso digo que eso hay que tratarlo y entenderlo, porque imagínate la que le gente corresponde a pie, al no gobierno se de entera. Canarias, que por cierto lleva 25 años con la misma bandera, con el mismo, digamos, equipo directivo al frente, cambiando de vez en cuando los cromos, pero bueno, son los mismos, ¿no? Y bueno, y yo lo de los bollos de terror me deja muy preocupado. Iniciamos el último turno, pero hay que decirle al Arcadio que si usted coge ahora el micro y se va con una cámara a las 12 de la mañana a Triana y pregunta por qué el 30 de mayo el día de Canarias, no le contesta ni uno. Estoy seguro. Ni uno. Que sepan la relación... de la celebración de la festividad. Bueno, hombre, ¿es capaz usted de sintetizarlo en 2 minutos? Sí, porque es que me ha tirado lo local. Pero mire, yo le regalo uno más, que yo usted con uno ha vale. actuado civilinamente, porque con todo este lío no hemos hablado del sol. Del PSOE, maldito. Se trataba de eso, ¿no? Se trataba de eso. Yo no quería sacar este tema, pero bueno. Por el tema tan local como puede ser Teror, que puede ser un tema que va más allá de Teror. Es decir, sí que es verdad que el territorio de Gran Canaria está dividido de manera que hayan pueblos de medianías y del norte que les cueste muchísimo sobrevivir y los empleos se puedan quedar en sus sitios. ¿Por qué? Porque generalmente se dan a grandes zonas industriales donde tienen incentivos y bonificaciones. Lógico que cualquier empresa quiera acceder a un sitio de mejores comunicaciones y encima con bonificaciones. Lo que hay que compensar es a estos municipios, que por suerte o por desgracia no podemos mantener ciertas empresas porque nuestras comunicaciones son las buenas. Acaba de decir Ángel Víctor que va a ser la carretera estupenda antes de final de año. Yo cuando la vea me la creo porque la licitación es la que empieza a final de año, no es otra cosa. Y es una obra de 7 millones, con lo que va al 12, y eso se tarda como mínimo 6 meses más. Así que veremos por mucho anuncio que se haga. Pero es verdad que los municipios del norte de Gran Canaria tenemos que ser compensados de esos desequilibrios territoriales, porque si hay desequilibrios territoriales entre islas, también los hay entre pueblos. Y a mí me duele que una empresa como la empresa que de Bimbo, que era el dono de toda la vida en Teror, que alimenta muchísima gente, porque tiene sus puestos de trabajo, además son puestos de trabajo casi familiares, porque es una empresa casi familiar donde todo se conoce, donde tú tienes el trabajo y tu hijo en verano viene a hacer 3 meses para cubrir las vacaciones o lo que sea, y que ahora deja de estar. Y la pasividad también de los gobernantes, que tampoco han hecho nada para intentar parar esto. Yo siempre me pongo en el caso de que estuvieras en el País Vasco, te hubieran puesto chinchetas por todos lados para que ni un solo saliese sin previas negociaciones. Me estoy dando ideas, ¿eh? Eso iba a decir. No, hombre, pero te da esa sumisión absoluta. Vamos a ver, lo que tienes que defender, tenemos. Isabel, perdón un segundo, un Kit Kat nada más. Lo que tienes que defender Y los es turrones. que los bizcochos sigan manteniendo el nombre de Teror, aunque se hagan pero que eso es lo importante, porque los bizcochos de Moya se hacen en guía y no pasa nada, se siguen llamando bizcochos de Moya. Sí,
sí, sí, no, y se hacen en mole también. La receta, En mole también la receta. La receta es la que hay que mantener, ¿no? Bajo secreto. Y la Se lo dice a los origen. mexicanos que lo compraron. Don Juan Manuel. Porque ¿Necesita más tiempo? No, No es corto, ¿eh? he aprovechado Viste para... tanta crítica. ¿Viste tanta crítica? Habla del peso de mi ¿Eh? niño. No, yo... a mí sí me gustaría... ¿cuántos candidatos van a haber en las primarias? ¿Cuántos? Aparte de mí. Oye, a mí no me dejaron hablar de los taxistas de Ahora, la capital y hablamos de Terón. Ahora. Muy mal. Te queda un turno. Bueno, No digo yo para te voy aprovechar. a ayudar. A mí con el tema de los taxistas, yo sé que aquí, por lo que yo más o menos tengo entendido, se está hablando de los días de descanso, es algo que se hace en casi toda España, y aquí estamos encerrados en que no, y que cada uno tal. A mí me parece muy bien que cada uno pida. Ellos llevaron su tema a los juzgados, le dieron la razón en primera instancia y ahora le han dicho que no. Si aquí estamos hablando de que todo el mundo tiene deberes, yo creo que el deber es de o sigue usted reclamando o usted se la traga y acepta esto. Si salen 400, salen 4.000, la verdad. ¿Entendés? Entonces, yo eso lo tengo claro. Y después ya lo que se quiere hacer políticamente es otra cosa. Pero yo creo que a mí hay un tema que a mí me gusta y por eso me encanta venir a esta tertulia y que estoy indignado. Y es el tema de cómo estamos dando títulos educativos Hay con que ser personas última hora. con 2 suspensos. No, para el próximo día. Yo creo que es algo que yo creo que las personas que nos escuchan deberíamos Estoy plenamente de acuerdo con usted. Menos mal. Termino Absolutamente bien. de acuerdo. Esta noche duermo bien. Alguien que, imagino usted como yo, hicimos reválida de cuarto de bachillerato y que si no aprobamos la reválida no pasamos arriba, que era un nivel de exigencia, es decir, de mérito. ¿Cómo es que con menos de un 5 pasas adelante? Hemos pasado de la reválida de ver al otro extremo, es decir, pase todo el mundo. No puede ser, eso no puede ser. Está favoreciendo que yo, por ejemplo, diga, bueno, como puedo pasar con 2, llego a cuarto, la asignatura que tengo difícil es matemática, dedico más horas a matemáticas y paso de la plástica o paso de tal, sí, hago los trabajos, saco un 2 y tal, y bueno, ya está, no sé de otro. Entonces, claro, ya estamos enseñando de cómo el españolito del futuro puede decir, hombre, si me dan por aquí una paguita, pero después yo por detrás está, pues claro, ya estamos desde pequeñito un poco jugando al tema. Pues, y creo que las familias también jugarán con eso, ¿no? Que como usted... También lo haremos yo creo que es una monográfico cosa de que sería eso, interesante. de los taxistas, de lo que usted quiera hablar. No, sí, ¿Quiere que sí. hablemos con Óscar y venga usted el jueves? O... No. Es simplemente comentarlo, como era un poco lo que había hoy más llamativo a lo largo del día, porque claro, imagínense un lunes por la mañana, 400 taxis pitando en la avenida Marítima a horas puntas, pues la verdad es que sí que ha habido un tremendo follón. Entonces, bueno, en este caso, la pregunta es que no hay necesidad porque es una medida que todavía no está consensuada, que no está madurada, que no está bien analizada y que no era urgente, o sea, no era algo que haya pedido nadie, ¿sabes? Entonces, a mí personalmente lo que me parece es meterse en un lío con la cantidad de problemas que tenemos en la ciudad y de resto, innecesario, y tener cabreado a un gremio porque si salen 400 taxistas es que la mayoría no está de acuerdo, evidentemente, pero si es una medida adecuada y es correcta y hay que hacerla, tiene que haber un estudio previo, ¿no? Digo yo, que tiene que hablarse, consensuarse, explicar la motivación o probar primero a ver si realmente da resultado o no, porque las cosas hechas así a lo loco, con un colectivo cabreado, a lo mejor lo que habría que hacer era otras fórmulas para captar más clientes, para que haya más actividad, para que la gente utilice más el taxi, o sea, intentar hacerlo no de forma que se enfrente todo el mundo sin necesidad, porque al final eso es fatiga para el grupo de gobierno también, porque ahora tienen un conflicto que no venía a cuento. Es lo que yo entiendo, que en realidad no ha servido para mucho, que lo que había que hacer era un poquito más lento, ¿no? Igual, mira, aquí perfectos no somos nadie, pues unos se equivocan unas veces y otros otras, pero si tanta gente está diciendo, es que no es el momento, es que la justicia es que no es razón. adecuado, pues entonces, oye, pues cuando todos te están diciendo que te estás equivocando, pues puede ser que a lo mejor el equivocado seas tú. Es que la justicia le ha dado la razón Entonces, al ayuntamiento. Yo creo que sí, pero... Entonces, claro, ahora cuando interesa la justicia, pero no interesa... No, yo no hablo por interés, yo hablo por lógica, porque aparte de pero cosas, si estamos también soy ciudadana. Estamos defendiendo la justicia y que acepta la justicia, y luego pues si la justicia ha dicho esto... Tiempo, porque no tengo más tiempo, Pero ya sabía yo que esto... Iba a tocar, bueno, pues yo simplemente quería dar mi opinión, es esa, no venía a cuento y no había necesidad. ¿Usted después de por lo menos 15 años cierra hoy? Sí, por lo menos, yo de todas maneras, yo no sé ni después de 15 años le he dado suerte entonces. También lo tengo, porque yo no quiero abrir nuevos debates, ¿no?
la noticia del día era la huelga de los estibadores, que prácticamente no hemos hablado de ello. No se ha notado mucho. No se ha notado, he oído, he intentado seguirla un poco a través de la radio sobre todo, y parece que efectivamente es una, no sé cómo la llamaban hoy, una huelga blanca o una huelga un poco, digamos, amañada para que tampoco, de alguna manera, tenemos un punto de fragilidad muy grande los que vivimos en islas, que dependemos del puerto muchísimo. Es decir, ahí hay pues barcos con productos perecederos, por ejemplo, que si no se desembarcan, pues ya tú verás el lío en el que nos metemos, ¿no? Pero creo que esto está más o menos controlado, y además me ha gustado oír a que hay un nivel de cierta responsabilidad muy grande por parte de los estibadores, en el sentido que han dicho, bueno, pues están haciendo huelgas, que no sé cómo se hace eso, alternativamente, lunes, miércoles y viernes, y por horas, ¿no? No sé al final la eficacia que eso va a tener, pero bueno. Parece que los la cosa son de muy momento grandes, no ha habido gran incidencia. No, yo imagino 400 taxis más los estibadores, yo pensé que iba a ser, me acuerdo, pero lo de los estibadores, como dicen, como que no se ha notado mucho. No se ha notado todavía. Porque han tenido unos servicios mínimos que han cubierto bien, sí. Pues nada, mínimos gordos. Y la semana que viene tenemos un gobierno nuevo, en Canarias. Sí, probablemente. Era lo que queríamos hablar, pero es que no nos ha dejado. Juan Carlos no lo cree. 72 horas. Sí. 72 horas. Sí, yo creo que es un teatrillo que han puesto ahí para despistarnos. Yo creí que usted se refería a que íbamos a tener un nuevo presidente con... Yo no tengo respuesta ante eso. Si la pregunta es con si entramos o no entramos, yo creo que se refería no tengo ahora mismo a la la moción de respuesta. censura de Podemos. Bueno, eso es para el día 15. 13. Martes 13. Martes 13. Martes. Eso habrá sí, que encima lo han puesto un poco... Nos vamos. Venimos el jueves, amigos.